Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 17. Especialmente hoy queremos mirar este versículo 38. Saúl vistió a David con su propia indumentaria. ¿Qué nos quiere decir teológicamente también? Esta mañana, ¿verdad? De que David viene, entra, va mirando. Hay también todo un proceso, ¿verdad? Cómo David va entrando dentro del conocimiento del ejército de Israel. Y cómo David poco a poco, como aquel pastor también, que se preocupaba de su rebaño, ahora también viene y poco a poco va mirando, va observando, y va acá, uno a ella lleva, oye, ¿qué? Va, como decimos nosotros, llevamos o camiseta hina, ahí ese hina, ya, polo japona. Bueno, encontramos un poco de todo, ¿verdad? Porque David en un momento pega grito al aire, ¿verdad? Cuando dice justamente, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? En realidad, cuando David está diciendo ¿quién es ese filisteo, este incircunciso? Upeaco en el fondo, ojina a todos los soldados, ¿verdad? A la tropa, a Israel. ¿Cómo es que ustedes pueden dejar que ese incircunciso, porque aquí sabemos que es el Dios de Israel, el Dios de las huestes de Israel. Por lo tanto, es el Dios que tiene la fuerza, el que tiene el poder, el que tiene el triunfo. Que sí que penda peguero viejina. Incluso hablábamos un poco, entre comillas, de corrupción, ¿verdad? Porque él escucha, uno de los soldados por ahí se acerca, que está muy cerca de Saúl, viene y dice, al que derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Esas son tres promesas demasiado grandes, ¿verdad? Y entonces está diciendo, la peñonero jangua, jalape defende jangua Ñandeyara. Es interesante, ¿verdad? Ñandego coan al revés, oía, ya llevan bairela al revés, ya coan en Ñandea lleva, oye, Unión Europea, que esto, que aquello, o paga Ñandega, tu jangua, Ñande Ñamondoro, lleva, Ñamondoro, Ñandeyara, ni Ñamondoro, Ñande Cultura, ni Ñamondoro, ¿verdad? O sea, hacemos las cosas al revés. Entonces hay que estar muy atentos, ¿verdad? Cuando se suele decir luego, ¿verdad? Cuando la limosna es demasiado grande, hasta el santo desconfía.
Si nosotros somos un poquitito críticos, ya sape a mí mañana ya y cuá, ¿verdad? Enseguida vamos a darnos cuenta que aquí hay mucha gente que se quiere aprovechar, ¿verdad? O sea, se está aprovechando. Y de cierta manera quiere infiltrar las cosas. Y esa es la forma como trabaja el mal. Esa es la forma como trabaja el diabolos, ¿verdad? El diablo, decimos nosotros, el que nos divide. ¿Por qué? Y justamente a través de prebendas, a través entonces nosotros caemos con mucha facilidad, o mejor dicho, ya nadie las caemos, ¿verdad? Sino que muchas veces son lastimosamente los tendotás que están al frente, a quienes nosotros, ahí sí, ñandeña y bebé, porque quiera o no quiera, el hecho de que haya llegado a ser tendotá de una o de otra manera, al final de cuentas, están ahí. Entonces, pero son ellos los responsables ahora en este momento, porque con la cuatía ataja y a ella la gente a pegar al final de cuentas los vale, ¿verdad? Entonces, entonces son ellos un poco los que están rigiendo nuestra sociedad, nuestra nación, nuestra cultura, nuestra comunidad en este momento. Pero ya en sentido crítico, allá esa huella aquí es una corrupción total, porque le dice que el rey lo colmará de riqueza, le dará a su propia hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Pero aquí David después les vuelve a desafiar y le dice, pero ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para decir estas cosas y desafiar a las huestes del Dios viviente, verdad? Upeago dice, la ñandea lleva allí cuaponano, mara cojina, con qué valores andamos, qué es lo que verdaderamente nos motiva. La ñandea allí cuaponano, entonces no tendríamos que ni estar escuchando, ¿verdad? Estas ofertas, que al final de cuentas son ofertas corruptas. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñandeyara ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu palabra no regresará a ti vacía sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 17, versículo principalmente el 38. Hoy estamos queriendo ver cuando dice Saúl vistió a David con su propia indumentaria. Le puso en la cabeza un casco de bronce y le cubrió con una coraza. David, porque Saúl, ¿verdad? Estas son las indumentarias de Saúl. Pero ahora, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros queremos entender o el autor sagrado nos está queriendo mostrar aquí a través de este versículo? Nosotros confiamos plenamente en las cosas externas. Ñande ya llegó Erovia y Tería lleva porque ñande plata, porque ya llegó el poder, porque ya llegó la forma de hacer tener miedo a las personas, la forma de tomar una hegemonía sobre los demás. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que mirar, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque si Saúl le viste a David con sus ropas, esto está queriendo decir que el pensamiento de Saúl siendo rey es vencer al filisteo con sus propias capacidades. Nuestra ropa significa cómo nosotros estamos pertrechados, cómo nosotros estamos entonces por dentro entendiendo lo que tenemos y lo que hacemos para confrontarnos con los demás. Y por eso entonces aquí cuando te está diciendo que Saúl vistió a David con sus propias ropas, de cierta manera nos está diciendo que estas son las fuerzas meramente externas, Pellarecó en forma externa. Se le ocurrió que si este niño iba a enfrentar a Goliat, necesitaría la mejor armadura de todo Israel. O sea, Saúl confía, entre comillas, en la mejor armadura de todo Israel. ¿Cuál era la mejor armadura de todo Israel en ese momento? La que tenía el rey. Esta es la mejor armadura, la armadura que posee, ¿verdad?, el mismo rey. Y así sigue, ¿verdad? Y probó a andar, ¿verdad? Porque después va a continuar lo que viene a continuación. Nosotros leímos la vez pasada hasta el versículo 40. Entonces le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Incluso aquí la coraza, estar cubierto de una coraza, tampoco no nos permite movernos, tampoco no nos permite entonces ser libres, tampoco no nos permite expresarnos. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima del mismo David, ¿verdad? David se ciñó la espada de Saúl por encima de su misma indumentaria. Necesito una coraza, necesito algo que me proteja. O sea, ese es el pensamiento de Saúl, ese es el pensamiento del rey. Ñande ñañe defender a nadie, toda costa, de una o de otra manera, ñande ñañora y no hará ya echaba, lleva a ni o ujicuera ñande contra, a lleva a ni o ya apoyan de ese arambío, lo que sea, ¿verdad? Entonces estamos pensando desde este punto de vista. Y eso es lo que ahora vamos a procurar mirar más también. Es aquí en este momento que lo cubre con una coraza. David entonces se ciñe la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado. Aquí nos presenta ya las consecuencias, así como nosotros dijimos, que David recibe, este también es otro elemento, David se presenta, David lo que tiene es ese celo por dentro. ¿Quién es ese filisteo incircunciso
que ha desafiado Peñandillara contra Bañemoya, ¿verdad? Esto es hermoso también para nosotros, casi como para una aplicación, ¿verdad?, a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque entonces te está diciendo que hay un celo, hay un deseo, ¿verdad?, de defender. Ciertamente que a Dios no hace falta defenderlo, ¿verdad? Pero aquí, como se está diciendo, lo que en el fondo, David está queriendo decir y mostrarnos y enseñarnos es el defender a Dios significa defender al mismo pueblo, defender a la misma comunidad, defender los mismos valores que hemos recibido de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda principalmente, ¿verdad?, a dar caminos muy, muy importantes en nuestra vida de fe. Hoy leemos del libro de los Jueces, estamos en el capítulo 9, del 6 al 15. Se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén. Cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Geritzim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquén y de Dios. Dios los escucha a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza le respondió a los árboles: si de veras quieres ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Queridos amigos, aquí entonces nos está diciendo la palabra de Dios hoy cómo nosotros hacemos nuestras opciones y sobre todo cómo nosotros nos empeñamos para llevar adelante la comunidad. Aquí se está hablando de la monarquía, es decir, nos está hablando de la figura del rey. Pero Nañañe solamente nuestro presidente de la República, ya de ministro Cuera, o directores de los ministerios, sino que de todos los cristianos, de todas las personas que estamos al frente de alguna institución, la institución familiar. ¿Será que nosotros renunciamos o no queremos renunciar a aquello que es lo mejor para ofrecer a nuestra sociedad? Y entonces al final, como los mejores van renunciando, dice, entonces a la zarza se le llama. ¿Y qué es lo que hace la zarza? Y lo único que hace es consumir, quemar. Entonces, esto es lo que el Señor hoy nos está invitando a reflexionar. Tenemos que, con esa gran riqueza, con esa dulzura, con todo lo que nosotros tenemos, ofrecer lo mejor para nuestra familia, ofrecer lo mejor para nuestra iglesia. Toye cuágena upea lleva, añame egena, porque upeyamante, ñamonga cuata lleva, peñandere kobe, ñamoñe burujanwa. Pero eso, sobre todo, para hacer crecer
a nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 17, versículo 38 en adelante. Es ya el combate de David con Goliat. Ñande ya se llama, es una reflexión profunda donde se le presenta a David con Goliat. Es el combate, ¿verdad?, que tenemos entre estos dos hombres. Goliat, el gigante. Goliat, que significa la fuerza, pero que significa sobre todo la fuerza humana. Entonces, aquí tenemos la contraparte, porque ella cae de a Saúl. En realidad, la fuerza del autor sagrado, cuando está describiendo esto y está queriendo subrayar, su fuerza está en decirnos qué es lo que estaba buscando y qué es lo que estaba queriendo. ¿Quién? Lo que estaba queriendo aquí nuestro amigo Saúl. Saúl absolutamente quiere y se confía plenamente en la fuerza humana. Entonces Saúl se confía plenamente en lo que él puede ofrecer y puede confiar en las fuerzas humanas y no verdaderamente en la fuerza de Dios. ¿Verdad? Que tantas veces nosotros, así como Saúl, damos nuestra propia indumentaria, damos lo pobre que somos nosotros para que podamos salir a luchar contra el gigante. En este caso sabemos que Goliat estaba representando toda una fuerza del mal, toda esa fuerza que quiere someter al pueblo de Israel, pero sobre todo someter al pueblo de Israel significa someter nuestros valores, someter nuestros principios, someter las cosas positivas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, y aquí entonces, ante esta situación, dice que después David se ciñó la cintura de Saúl por encima de su indumentaria. Por encima de su indumentaria. Aquí él se va a ceñir, se pone toda la espada ahora por encima de nuevo. O sea, hay que ver un poco la palabra espada, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente aquí entonces nos está queriendo transmitir, ¿verdad? La espada como tal. La espada como instrumento de lucha, la espada como instrumento de defensa, la espada como instrumento de exterminio. Entonces, ceñirse de nuevo por encima ya de toda una defensa. O sea que a mí, si me atacan, yo me pueda defender. Hablan de indumentaria, imagínate. Por no que hablan de cutujque, por no que hablan de yucajque o lo que sea. Sin embargo, hay otra que me parece que es mucho más delicada ahora, que es la misma espada. Porque una vez que él tiene toda esa indumentaria, es la autodefensa, el encerrarnos entre nosotros, y es así, casi como decir, ore ave, ore la oye salvana, ore ave, ore la romía, ani que bellu, ore mbaiti, ani que bellu te pero estorbati, ¿verdad? Entonces, esa es la defensa, ese es el escudo, eso es lo que nosotros estamos hablando como el casco de bronce que lo cubre con una coraza. Es una coraza bien fuerte, ¿verdad? Pero ahora, después se ciñó la espada, se hizo tranquilamente entonces por encima de su poder caminar. David le dijo a Saúl, porque no estoy entrenado, yo no voy a poder luchar, dice, con esta tremenda coraza que me está dando. Yo no me siento absolutamente. Estoy como una mosca muerta, ¿verdad? Oye, Bucapata va a ser eso, ¿verdad? Y qué guaupico lo que yo voy a salir ahí a pelear. Está bien, tengo la coraza, pero si no me puedo mover, el otro viene y me decapita enseguida. O viene y lucha hasta conseguir, porque voy a ser como un ratoncito que está enfrente a él, ¿verdad? 3 metros de altura, ahí, de verdad, Goliat. Bueno, entonces, aquí volvemos a mirar, se hizo un esfuerzo para poder caminar,
porque no estaba entrenado en ese momento, ¿verdad? David no estaba entrenado. Nadie de nosotros, yo pienso, que está entrenado para afrontar las diversidades, para afrontar las dificultades, para afrontar todo aquello que de cierta manera también nos choca, nos duele, nos puede golpear, ¿verdad? Pero sin embargo, por lo menos nosotros entendemos que por encima de esta indumentaria, ahora es el mismo David, ¿verdad? Que se está ciñendo la espada, como que está también confiando en las fuerzas humanas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ni los médicos ni los hechiceros venidos de todas partes habían podido dar en el clavo, y la condición de la princesa empeoraba sin que nadie pudiera hacer nada, por lo que su padre, el rey Polimio de Armenia, estaba a punto de desfallecer al ver que su hija se tornaba cada vez más agresiva con todos y peor aún, con ella misma. Por eso, cuando le informaron que en la ciudad se encontraba un tal Bartolomé que se proclamaba seguidor de Cristo, y en su nombre le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento y curado a varios leprosos, decidió entonces jugarse su última carta y envió por el apóstol, quien al ver a la enferma dijo que estaba poseída, y luego de orar por ella y expulsar a los demonios que la habitaban, la joven se recuperó milagrosamente. Entonces Polimio, en agradecimiento, le regaló una caravana de camellos cargados de oro, plata, piedras preciosas, pero el santo le devolvió las riquezas y le dijo que la única recompensa que esperaba era que el rey y su familia reconocieran a Jesucristo como el único Dios verdadero y le entregaran sus vidas. Y así ocurrió. El soberano, su esposa, su hija y buena parte de la corte se convirtieron y al poco tiempo fueron bautizados. Bartolomé, nacido en Caná, era uno de los jóvenes más respetados de la aldea por su seriedad y su capacidad para encarar a las autoridades romanas cuando sentía que se estaban cometiendo injusticias, especialmente en el cobro de la tributación, y por eso todos acudían a él para que lo representara en estos asuntos. Un día en el que su pueblo estaba alborotado porque acababa de llegar Jesús, su amigo de toda la vida, Felipe, llegó corriendo hasta él y le dijo: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. El pragmático Bartolomé le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe solo atinó a responderle: ven y verás. Entonces ambos se fueron a buscarlo. Y al ver Jesús a Bartolomé afirmó tajantemente: este es un israelita auténtico en el que no hay engaño. En efecto, así era. Así era Bartolomé, quien a partir de ese encuentro dejó todo a un lado y siguió incondicionalmente al Salvador durante su vida pública. Y aunque mantuvo un bajo perfil, luego de la ascensión del Señor en la que estuvo presente, se convirtió en uno de los líderes más connotados del grupo y emprendió su evangelización por el Asia Menor. Luego de visitar las ciudades de Lidia y Misia, recaló en Hierópolis, en donde fue torturado, porque logró alejar al pueblo del culto de sus dioses paganos y, acusado por los sacerdotes de la localidad, estuvo a punto de morir. Continuó su travesía por Mesopotamia y alcanzó a llegar a la India, país que por su conducto conoció el nombre de Jesús y su obra redentora. De allí retornó a Armenia para sanar a la hija del rey y obtener la conversión de toda su familia, excepto la de Astiages, hermano de Polimio, que gobernaba en la ciudad de Albano, a la que llegó San Bartolomé para continuar con la proclamación del Evangelio. Entonces el tirano,
aprovechó la coyuntura, lo apresó y después de azotarlo, apalearlo, desollarlo vivo, quitarle la piel, y aunque sin piel, continuaba proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estaba en esas, fue crucificado cabeza abajo. Pero como no se callaba, lo decapitaron. Por eso hoy, 24 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Bartolomé que nos dé fuerzas para seguir anunciando sin miedo la buena nueva del Evangelio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él, anunciando su retiro luego de 50 años de su ordenación, 32 de ellos como obispo. Ruego que se unan a mi acción de gracias personal, porque yo estoy unido a la acción de gracias de Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se saben muy bien no se pueden cumplir. Ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos
piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo
a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 1, versículo 17 del libro de Samuel, el combate de David con Goliat. Saúl que le viste a David, su propia indumentaria, pero nosotros ahora también dijimos que le puso en la cabecera un casco de bronce y lo cubrió con su propia coraza. El cubrir, ya dijimos, con la propia coraza, de cierta manera es una preocupación también de Saúl con respecto a David. Entonces, bueno, vamos a cubrirte de alguna manera, que no sea así pelado y tella, y más aún porque el hecho de darle la misma espada del rey significa demasiado grande, ¿verdad? Es la protección máxima, es la fuerza máxima, es la benevolencia máxima hacia David. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Tantas cosas a favor nuestro, tantas cosas que se nos ofrece, pero ¿será que nosotros qué decimos? No puedo caminar con todas estas cosas. No puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. El training para luchar, training para pelear, pero training sobre todo aquí lleva hoy que te diga tú un hecho peñandea ahí y solamente con un elemento. El elemento esa de la justicia, el elemento de la verdad, el elemento de una lucha interior, ¿verdad? Y entonces David le dijo a Saúl, no puedo caminar, a pesar de que vos estás confiando totalmente en esa coraza, es decir, la cuestión externa, de Caray Saúl, rey de Israel. Yo no puedo ni caminar, yo no puedo ni moverme. Entonces David, una vez que dice eso, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado, que yo diría que no es solamente entrenado, ¿verdad? Porque entrenado que dicen, debemos ir a pegar, pero en acostumbrar a pillar y cuama, lleva peoñe muy a aprender. Sin embargo, David se las quitó.
Luego tomó en su mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la mochila y con la honda de la mano avanzó hacia el filisteo. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, entonces nos pone, porque esta es la presentación, de introducción y ya mañana va ella mañana vaya mañana ahí ya llevo ya peñan de yarare. ¿Será que nosotros tenemos la actitud simplemente la de Saúl, verdad? Porque Saúl aquí está queriendo, está confiando, está buscando, está deseando simplemente, ¿verdad?, la fuerza. ¿Qué fuerza? Y la fuerza humana. Estamos confiando totalmente en eso, por una parte. Pero después viene la segunda parte, ¿verdad? Y esta segunda parte que nos presenta David es el no confiar simplemente en las fuerzas humanas, sino que cuando nosotros nos cubrimos del aspecto simplemente humano, después ya nos falta todo, ¿verdad? Porque aquí nos dice que estaba entrenando. Entonces David le dijo a Saúl, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Ahí viene lo de David. David entonces, una vez que reacciona con esto, dice, él mismo dice, no, él mismo se saca estas armaduras, se saca todo esto que podría ser para él, ¿verdad?, una indumentaria de coraza que le serviría. Pero sabemos que David tiene otra coraza, tiene otras intenciones. Y sabemos que eso es lo válido y eso es lo que el Señor también nos ofrece. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.